Estamos entonces hablando de lo que es la regulación del metabolismo bajo el control insulínico. Debemos recordar que de manera resumida las hormonas que predominan durante esta fase del metabolismo son las hormonas contrarreguladoras, como el caso del glucagón, del cortisol, el crecimiento, que todas estas por sus vías de señalización van a promover, en primer lugar, la lipólisis, que es la movilización de los triglicéridos del tejido adiposo, y estos ácidos grasos, producto de la hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, viajarán a través del torrente circulatorio hasta los tejidos que quieran o que necesiten, o que utilicen o que sean capaces de utilizar los ácidos grasos libres como fuente de energía, a la vez que viajarán al hígado, donde estos ácidos grasos libres tendrán diferentes rutas metabólicas. Los ácidos grasos libres pueden ir a la oxidación. Estos ácidos grasos en el hígado pueden ser reesterificados para su empaquetamiento en forma de LDL y enviarlos a la circulación, y estos ácidos grasos libres pueden también ser reesterificados pero almacenados en el tejido hepático, produciendo la esteatosis hepática asociada a la desnutrición o la esteatosis hepática asociada a la inanición. Que en el torrente circulatorio, a nivel de lo que es la circulación y el metabolismo de los lípidos, nosotros vamos a encontrar que los pacientes que se encuentran en esta fase de catabolismo, en esta fase de inanición sostenido en el tiempo, son pacientes que se van a caracterizar porque tienen niveles elevados de colesterol con unos niveles elevados de triacilglicéridos, producto de la hidrólisis y reesterificación de todos esos ácidos grasos que se están movilizando desde el tejido adiposo, con un aumento de la concentración de las VLDL que se producen en el hígado y que característicamente son VLDL que son de gran tamaño y que están cargadas de manera importante de triacilglicéridos, con una disminución en los niveles de HDL, colesterol HDL, y un aumento de la fracción de colesterol que se encuentra asociado a la LDL. ¿Okay? Esto como características generales. Recuerden entonces el papel fundamental que juega la lipasa sensible a hormona, que es la enzima encargada en el tejido adiposo de la hidrólisis de los triacilglicéridos. La regulación de la lipasa sensible a hormona es mediante modificación covalente inducida por la proteinquinasa A, que es activada por todas las contrarreguladoras como el glicerol en el tejido adiposo, y que esto va a llevar todos estos cambios que nosotros vamos a mencionar acá. El acetil-CoA es un elemento importante, una molécula sumamente importante. Se produce una gran cantidad de acetil-CoA a nivel del tejido hepático, producto de la degradación de los ácidos grasos. Un mol de ácido palmítico produce 8 moles de acetil-CoA, y este acetil-CoA va a ser un elemento señalizador importante en la regulación de las diferentes vías metabólicas. El acetil-CoA, el principal regulador de la síntesis de cuerpos cetónicos, es el acetil-CoA, el principal regulador de la gluconeogénesis o activador de la gluconeogénesis a nivel del tejido hepático. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Hoy vamos a hablar, ya la clase pasada hablamos de cómo se produce la hidrólisis de los triacilglicéridos, la clase pasada hablamos de cómo se produce la beta oxidación de los ácidos grasos, y hoy entonces vamos a enfocarnos un poco acerca de cuál es el metabolismo de los carbohidratos en estado postprandial. Pero recuerden que en las primeras de cambio, el hígado mantiene los niveles de glicemia en estado de inanición debido a la degradación de qué compuesto, a partir del glucógeno. A partir del glucógeno. Todo ese glucógeno que fue almacenado en el espacio, en el
periodo interprandial en la célula hepática, en el hepatocito, es capaz de ser en las primeras de cambio degradado. Y de hecho, sin ningún tipo de intervención, si pudiésemos bloquear todas las vías, el resto de las vías energéticas, el hígado pudiese ser capaz de sostener la glucemia solo a través de la degradación del glucógeno. Y la vía que se encarga entonces de la degradación del glucógeno es lo que llamamos como glucogenólisis o glucogenólisis, donde le quieran poner el acento. Si no le ponen acento es glucogenólisis. Para que sea glucogenólisis tengo que ponerle acento. Para que sea una palabra esdrújula, el acento tiene que estar marcado. Si no le marco el acento, entonces es glucogenólisis, porque termina en S. Entonces, esta vía es la vía que se encarga de la degradación del glucógeno. El glucógeno, la finalidad de la degradación del glucógeno depende del tejido en el cual nosotros estemos considerando, en dónde estamos localizados en este momento, porque no es la misma finalidad la glucogenólisis muscular que la finalidad metabólica de la glucogenólisis hepática. La glucogenólisis muscular, la finalidad es proporcionar glucosa para que esta glucosa pueda ser oxidada y obtener ATP para la contracción muscular. Mientras que en la glucogenólisis hepática, la glucosa que se obtiene a través de la degradación del glucógeno es para su liberación. El tejido hepático no utiliza esa glucosa para la obtención de energía, sobre todo en este estado en el cual nosotros nos encontramos o que estamos describiendo en este momento, sino que es para el mantenimiento de la glucemia, para que otros tejidos dependientes de glucosa puedan utilizar la glucosa como fuente de energía. Al igual que como la síntesis del glucógeno, ¿cuántas enzimas participan en la síntesis del glucógeno? Desde ya con la glucosa activada. Si ustedes consideran la vía de la glucogenólisis, yo no lo considero así, pero hay textos que consideran la glucogenólisis desde glucosa, la síntesis del glucógeno, la glucogénesis, la consideran desde la síntesis de glucosa, o sea, consideran que la exocinasa glucosinasa forma parte de esta vía, pero si nosotros lo tomamos a partir de la glucosa ya activada, a partir del UDP glucosa y las enzimas que se encargan directamente con la síntesis, en la síntesis del glucógeno, ¿cuántas enzimas son? 10. 2. Glucógeno sintetasa y la ramificante. Y te falta una. Fosfofructoquinasa 2. La glucogenina o la primera enzima que se encarga de cebar o producir el sebo necesario para que la glucógeno-sintasa. La glucógeno-sintasa solo reconoce cuando ya hay 4 o más residuos de glucosa unidos. Entonces ahí es donde participa la glucogenina. ¿Okay? Aquí igual hay 3 enzimas: la glucógeno-fosforilasa, la glucanotransferasa y la enzima desramificante. Entonces recuerden que esta es una cadena lineal que puede ser de glucosa, que puede ser de glucógeno, que puede ser de almidón, pero en nuestra cabeza utilizamos la idea de que esto es una molécula de glucógeno, y que este glucógeno, además de tener esta cadena lineal que se forma mediante la síntesis de enlaces glucosídicos alfa 1,4, tenemos una ramificación cada cuántos residuos. No. Cada 4, cada 7, cada 8. Tenemos residuos o tenemos ramificaciones en posición alfa 1,6, y esta es la estructura del glucógeno. Cada uno de estos sitios, cada una de estas estructuras lineales, cada ramificación constituye a su vez una estructura lineal, y esa estructura lineal a su vez se puede ramificar y constituye una nueva ramificación. Entonces, nosotros solemos pensar en una glucógeno-sintasa, en una glucógeno-fosforilasa en este caso, pero la hidrólisis del glucógeno puede darse desde múltiples glucógenos-fosforilasas en diferentes puntos de la cadena.
por lo que el hígado puede liberar grandes cantidades de azúcar a partir de la hidrólisis del glucógeno en simultáneo. ¿Por qué? No es que un hepatocito tiene una copia de la glucógeno-fosforilasa. Un hepatocito tiene una concentración X de glucógeno-fosforilasa, y todas esas glucógeno-fosforilasas pueden actuar donde haya una cadena lineal de glucógeno. Puede hacerlo aquí, y si aquí luego hay una nueva ramificación, puede hacerlo en la nueva ramificación. Entonces, si nosotros tenemos una sección, la representación de una sección de una molécula de glucógeno, sería esto que está acá. Tenemos en lo más oscuro tendremos la representación de la cadena lineal, que está unido, une residuos de glucosa mediante un enlace glucosídico alfa 1,4, y esta parte más clarita que tenemos acá es entonces la ramificación. Y este enlace que está acá, que está seleccionado o señalado como una cruz, es el enlace alfa 1,6 de la ramificación. ¿Qué hace la glucógeno-fosforilasa? Bueno, la glucógeno-fosforilasa, mediante fosforólisis, es capaz de introducir un grupo fosfato acá y separar un residuo de glucosa de la molécula de glucógeno. ¿Qué es esto que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos acá este residuo de glucógeno. Aquí dice cadena de glucógeno con N cantidad de glucosa. N. 100, 200, 300, 1000, cuanto sea. ¿Ok? Y la glucógeno-fosforilasa puede tomar un fosfato inorgánico en medio, no es ATP, no utiliza la hidrólisis de una molécula ATP, no utiliza el ATP como donador de fosfatos, sino un fosfato que se encuentra en el medio, una molécula de fosfato inorgánico, y es capaz de colocarlo aquí, en esta parte de acá, colocando el hidrógeno de este lado para formar el grupo OH y dejando el ácido fosfórico de este lado, y el resultado de la reacción va a ser una molécula de glucosa 1-fosfato más una molécula que ahora tiene N-1. Antes tenía N, ahora tiene N-1 porque tiene un residuo de glucosa menos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? No. Yo soy sincero, no. Pero yo aprendo en mi casa solo. Yo porque estudié Tenerife. ¿Ah? Yo estudié Tenerife. Ah, ok, pero no. Antes de venir. Esto que está acá es una cadena lineal de glucógeno. Esto está unido a una molécula de glucógeno que tiene, esta molécula de glucógeno tiene N residuos de glucosa. N es un número. Ustedes pueden sustituir N por cualquier número que ustedes quieran, o sea, por el número que sea. Este puede ser 1.000.000, puede ser 100, puede ser 1000. Es la cantidad de moléculas de glucosa que hay, de residuos de glucosa que hay en esta molécula de glucosa. Se dice glucosa N. ¿Okay? Ahora yo tengo un fosfato inorgánico. ¿Okay? Yo tengo un fosfato inorgánico, que es eso que está aquí. ¿Okay? ¿Qué hace la célula? Esto aquí tiene está unido a la molécula de glucógeno, y esto aquí tiene un OH de la molécula de glucosa, y esto aquí tiene un CH2OH que es parte del residuo de glucosa. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula lo que hace es tomar un hidrógeno de acá, vamos a ponerlo del otro lado para que no nos confundamos. Toma un hidrógeno de acá y lo incluye aquí. Y aquí forma un grupo OH con el hidrógeno que se dio de acá,
y este hidrógeno, el hidrógeno que se tomó de acá, se unió aquí. Porque al yo romper aquí, si yo tengo esto, ¿okay? Si yo rompo este enlace, este oxígeno me va a quedar como un radical libre. Y aquí este carbono me está quedando como un radical libre. ¿Okay? Entonces, el hidrógeno de acá sale de aquí, el átomo de hidrógeno se mete acá, forma un grupo OH, y aquí me está quedando el oxígeno como un enlace no variado. Entonces, ese oxígeno se mete acá. ¿Qué tengo? ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un residuo de glucosa 1-fosfato y un glucógeno ahora N-1. Si tenía 100 residuos de glucosa, ahora tiene 99. Si tenía 10.432.000, ahora tiene 10.431.000. A eso se refiere con N-1. Eso es lo que pasa en la fosforólisis, que es la reacción catalizada por la glucógeno-fosforilasa. ¿Qué tipo de enzima sería la glucógeno-fosforilasa? Hidrolasa. ¿Cuál es la característica de la hidrolasa? ¿Cómo? Añade una molécula de H2O. Una liasa. Rompe enlaces por un mecanismo diferente a la hidrólisis. En este caso, la fosforólisis. Tampoco no podemos decir que es una sinasa, porque él no le está quitando el fosfato a nada. El fosfato está en el medio. ¿Ok? Él no le está quitando el fosfato al ATP para colocárselo a el glucógeno y romperlo. No, él está tomando el fosfato del medio. Pero no podemos decir que es una transferasa, porque no está transfiriendo nada. Está rompiendo un enlace por un mecanismo diferente a la hidrólisis, en este caso la fosforólisis, una liasa. Entonces el fosfato agarra y secuestra la molécula de glucosa y la separa de la cadena, básicamente. ¿Eso? ¿Cómo? O sea, el fosfato inorgánico llega y la enzima trae el fosfato inorgánico, porque no es que el fosfato inorgánico llega solo ahí, ¿no? Ahí hay una enzima de por medio. Ahí está la glucógeno-fosforilasa de por medio, eso lo cataliza la glucógeno-fosforilasa. O sea, no es que el fosfato llega y aquí estoy yo y rompe el enlace, no. Eso es una reacción catalizada por enzima, eso no es una reacción espontánea. Ok. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que cuando el residuo, dos cosas, o la glucógeno-fosforilasa tiene dos limitaciones. La primera limitación es que no reconoce el enlace 1,6. Entonces él no puede romper la ramificación. ¿Ok? El enlace al 1,6 no lo puede reconocer la glucógeno-fosforilasa. Y la otra limitación de la glucógeno-fosforilasa es que la glucógeno-fosforilasa, cuando hay menos de 4 residuos de glucosa, ella tampoco puede catalizar la reacción de fosforólisis. La molécula del glucógeno tiene que tener más de 4 residuos de glucosa. Entonces, nosotros necesitamos, la idea es llevar el glucógeno a 0, nosotros necesitamos otra enzima que se encargue de hacer el trabajo. Entonces, hay dos enzimas que se encargan de hacer ese trabajo. La primera enzima es la glucanotransferasa, que es la segunda enzima que ustedes tienen ahí. La glucanotransferasa, que tampoco puede romper el enlace al 1,6, puede tomar 3 de esos 4 residuos, de glucosa y transferirlos desde la ramificación hasta la estructura lineal, para que ahora haya más de 4 residuos de glucosa y la glucógeno-fosforilasa pueda romper estos enlaces y producir glucosa 1-fosfato libre. ¿Ok? Pero todavía nos está quedando, entonces, repito, la glucógeno-fosforilasa rompe el enlace 1,4 de la cadena lineal. No puede romper el 1,6. Y solamente reconoce el glucógeno si tiene más de 4 residuos de glucosa unidos, juntos. Si hay una glucógeno N4, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque es muy chiquito. Es muy chiquito para él. Entonces, ¿qué hace? Hay una enzima que se llama la glucanotransferasa que toma
los 3 últimos residuos y lo lleva a una cadena lineal para que ahora estos sí puedan ser fosforilados o rotos. Estos enlaces puedan ser catalizados por la glucogenofosforilasa. Ahora, ¿qué pasa con el enlace alfa-1,6? El enlace alfa-1,6 lo rompe una hidrolasa, que es la enzima desramificante. La enzima desramificante sí es capaz de meter aquí una molécula de agua en el enlace alfa-1,6 y libera glucosa libre. ¿Ok? Sale la glucosa ya libre, no glucosa 1-fosfato, sino glucosa libre. Si yo les preguntara cuáles son los productos finales de la glucogenólisis, ¿qué me dirían? Glucosa libre y glucosa 1-fosfato. Correctamente, glucosa 1-fosfato en su mayor parte, pero hay una porción que queda como glucosa libre, que es la cantidad de ramificaciones que haya tenido esa molécula de glucógeno. Pero glucosa libre, glucosa 1-fosfato, son los productos finales de la glucogenólisis. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Seguro? ¿Puedo seguir? Ahora, ¿para qué sirve la glucosa 1-fosfato? ¿Para qué usamos la glucosa 1-fosfato? ¿Pero qué vía utiliza la glucosa 1-fosfato? ¿Qué vía nosotros hemos conocido hasta ahora? La glucólisis usa glucosa 1-fosfato. Usa glucosa 6-fosfato. Usa glucosa 6-fosfato y transforma esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato y transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1-6-fosfato. ¿Okay? Entonces, la glucosa 1-fosfato, más allá de que es el mecanismo de ruptura del glucógeno, no nos sirve de gran cosa. Esa glucosa 1-fosfato se debe transformar en glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. Podrán decir, se puede transformar en fructosa 6-fosfato, pero hay un detallito. Entonces nosotros tenemos una enzima que se llama la fosfoglucomutasa, que es la enzima que se encarga de transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Toda esa glucosa 1-fosfato que se genera en la glucogenólisis se debe transformar en glucosa 6-fosfato, para que ya sea que estemos en el hígado y la vamos a desfosforilar para que salga el hígado a través del GLUT2, o ya sea que la vamos a transformar en fructosa 6-fosfato para transformarla en fructosa 1,6 y para llevarlo entonces a la vía glucolítica para obtener energía, nosotros tenemos que transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y eso lo hace sencillo. La fosfoglucomutasa es una enzima que tiene una característica particular, y es que ella en su sitio catalítico tiene un residuo de serina. Recuerden que hace mucho tiempo yo les dije que los aminoácidos que tienen cadena lateral hidroxilada, serina, treonina y tirosina, son importantes porque esos son los residuos de aminoácidos que se fosforilan. Yo necesito un grupo hidroxilo, fíjense que ¿quién se fosforila? Se fosforila aquí el hidroxilo de la glucosa. Y en el caso de la fosfoglucomutasa, en su sitio catalítico, en el sitio catalítico de la enzima, nosotros tenemos un residuo de serina o de fosfoserina, una serina que ya se encuentra fosforilada. Esa fosfoserina actúa como donador de un grupo fosfato, mientras el sustrato está unido al sitio catalítico. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, glucosa aquí, 1-fosfato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los 6. Recuerden que el 1 es el que está cerquita del puente de hidrógeno. Recuerden que el anillo se forma entre el carbono 1 y el carbono 5. Son los que forman el anillo. Entonces este es el carbono 1, este es el carbono 5, porque aquí está el puente de oxígeno. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos
glucosa 1-fosfato. ¿De dónde viene esa glucosa 1-fosfato? De la degradación del glucógeno. De lo que acabamos de ver, de la degradación del glucógeno. Ahora, la glucosa unida al sitio catalítico, es capaz de recibir el grupo fosfato que se encuentra en el residuo de fosfoserina de la enzima en la posición número 6 y transformarse de manera transitoria, unido al sitio catalítico, en glucosa 1,6-fosfato. ¿Okay? Pero yo necesito glucosa 6-fosfato y yo necesito satisfacer el principio general de que las enzimas son catalizadores y los catalizadores no sufren cambios durante la reacción. Entonces, ¿qué hace? La enzima toma el fosfato de la posición 1 de la glucosa y lo vuelve a unir al residuo de serina y vuelve a recuperar su fosfoserina. Y ahora sí tenemos glucosa 6-fosfato, que la enzima pierde su afinidad por la glucosa 6-fosfato y libera glucosa 6-fosfato ameno. ¿Ok? Entonces, residuo de fosfoserina unido al sitio catalítico de la enzima lo que hace es donar el fosfato del residuo de fosfoserina a la posición 6 de la glucosa y luego entonces toma el fosfato de la posición 1 de la glucosa para recuperar su fosfoserina y generar glucosa 6-fosfato. Hace como un intercambio. Hace un intercambio, pero eso ocurre mientras la glucosa está unida al sitio catalítico de la enzima. Ok, ¿qué va a pasar con esa glucosa 6-fosfato? Depende de dónde estemos. Depende de dónde estemos. Si nosotros estamos en el tejido hepático, esa glucosa 6-fosfato se le tendrá que quitar el fosfato para que sea glucosa libre. Porque el tejido hepático tiene un GLUT2 que transporta glucosa de forma bidireccional, pero glucosa, no glucosa 6-fosfato. Entonces nosotros necesitamos glucosa. Hay una enzima que se va a encargar de que se expresa en el hígado, no se expresa en el tejido muscular, que solamente lo expresa el hígado y que es capaz de remover el fosfato de la glucosa 6-fosfato para transformarse en glucosa libre. ¿Qué tipo de enzima será? Le quita el Glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que se expresa única y exclusivamente en el hígado. Es una de las razones por las cuales el tejido muscular no puede contribuir para el mantenimiento de la glicemia mediante la degradación del glucógeno. Porque la glucosa 6-fosfato del músculo no puede salir del músculo. Primero porque no tiene GLUT2, tiene un GLUT4. Si no hay insulina, no hay GLUT4 en la membrana. Y segundo, no expresa glucosa 6-fosfatasa. Y por ende, aunque tuviese un GLUT2 ahí en la membrana, o un GLUT1 en la membrana, que sí lo puede tener, no es capaz de salir porque no tiene la enzima que desfosforila la glucosa 6-fosfato. Pero el hígado sí la tiene. El hígado se expresa la glucosa 6-fosfatasa y esa glucosa 6-fosfatasa es la encargada de degradar la glucosa 6-fosfato en glucosa para que la glucosa pueda salir. ¿De dónde viene la glucosa 6-fosfato? De dos destinos. En primer lugar de la glucogenólisis y en segundo lugar de la gluconeogénesis. Ahora, la regulación de la vía glucogenogénica, o sea, de la síntesis del glucógeno, que es cuando vamos para arriba, de glucosa 1-fosfato a glucógeno, y la degradación del glucógeno depende de dos grandes enzimas, que son la glucógeno sintasa, que es la que se encarga de transformar la glucosa 1-fosfato en glucógeno, y la glucógeno fosforilasa, que es la que se encarga de degradar el glucógeno a glucosa 1-fosfato. Estas enzimas se regulan de manera recíproca y se regulan de manera recíproca mediante la producción del AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular de manera indirecta la actividad de la glucógeno fosforilasa, mientras que va a inhibir de manera indirecta la actividad de la glucógeno sintasa. ¿Cómo? Como el AMP cíclico de manera indirecta
estimula la glucógeno fosforilasa mientras inhibe la glucógeno sintasa. Ajá. No, te fuiste unos pasos para atrás. Yo te estoy dejando unos pasos más adelantico. Del AMP cíclico para allá. Porque ya ahí les estoy diciendo que es el AMP cíclico el señalizador. Proteinquinasa. Pero ya aquí ya sintetizamos el AMP cíclico. Ya eso debió haber ocurrido para que la lactociclasa se active por alfa GTP, y entonces aumente los niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico es el regulador alostérico positivo de la PK, proteinquinasa A. La proteinquinasa A, que es una proteína sinasa, que fosforila muchas cosas. Ya hemos visto dos. Fosforila, en el tejido adiposo fosforila la lipasa, una mujer grande, lipasa sensible hormona. Y la activa. ¿Qué otra cosa fosforila en el tejido adiposo? Ah, ya me se me olvidó eso. Las perilipinas. Y aquí, en el tejido hepático, puede fosforilar la glucógeno sintasa para transformarla en su forma menos activa, o vamos a dejarlo, la inhibe, y puede fosforilar la glucógeno fosforilasa para activarla. Por eso la proteína quinasa A regula la actividad de las dos enzimas al mismo tiempo. Porque imagínense que nosotros comencemos a degradar glucógeno a glucosa 1-fosfato y después glucosa 1-fosfato otra vez al glucógeno, y esto comienza a dar vueltas